¿Cómo sanar los miedos? En este video del día de hoy vamos a estar haciendo algunos ejercicios para poder sanar los miedos. Pero primero hablemos un poquito sobre los miedos y además por qué surgen. El miedo está catalogado obviamente como una emoción que además se produce de cierta forma para salvar nuestra vida. Entonces no es que sea algo malo, de hecho nos está protegiendo. Lo que pasa es que cuando no lo aprendemos a utilizar de forma correcta, pues eso puede generar algunas consecuencias no tan chéveres y una de esas consecuencias es que no nos ayuda a poder cumplir metas y sueños. En uno de los videos que yo les dejé en el canal de YouTube, súper importante que ustedes lo vean, que se llama Los Cuatro Villanos, porque hay cuatro cosas que no nos ayudan a poder lograr cumplir metas y sueños, pero casi siempre de esos cuatro villanos hay uno que es el más fuerte, que es el que está como conteniendo a todos los demás, es como la causa de los otros y es el miedo. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre el miedo, cómo trabajarlo y sobre todo vamos a estar haciendo dos ejercicios que para mí son fundamentales para que ustedes puedan trabajar los miedos. Recuerden que mi nombre es Pilar Ibáñez y súper importante que recuerden suscribirse al canal de YouTube porque siempre vamos a tener todos los lunes herramientas nuevas para que ustedes puedan vivir muchísimo más felices. Bueno, hay algo muy chévere de los miedos y es que normalmente generan tres consecuencias, ¿listo? Tres consecuencias que son, digamos, algo normal que sucede en el cuerpo. Lo primero es que tienden a bloquear. Entonces, yo creo que ustedes han visto una persona cuando está en medio de un miedo así como horrible, que está viendo una cosa que le da mucho susto, lo que hace es ponerse pálido y se bloquea, no habla, no se mueve, no corre, no nada. Entonces, hay como un bloqueo. Esto también si lo llevamos al diario vivir, nos podemos dar cuenta que muchas veces también cuando tenemos miedo a algo generamos como una inacción. Es decir, yo tengo mucho miedo a una entrevista y lo que hago es evitar ir a la entrevista o tengo mucho miedo a que me vuelvan a hacer daño porque estuve en una relación que no fue tan bonita o que terminó muy mal o que era tóxica y yo tengo miedo a ir a conocer a una persona. Entonces eso me genera como un bloqueo, como una inacción que hace que yo claramente me sabotee en otros procesos y no logre cumplir esa meta o ese sueño. Ahora, también el miedo nos genera una cosa muy interesante y es huir. La huida hace que nosotros de cierta forma como que nos aislemos lo más lejos que podamos de eso que nos está dando miedo. Por eso, cuando una persona le tiene miedo al compromiso, lo que va a hacer es huir, determina a la pareja por el WhatsApp o lo gostea y nunca jamás le vuelve a hablar en la vida. O cuando, por ejemplo, nos da miedo algo físico, que estamos viendo algo que nos puede generar daño, pues claramente lo que vamos a hacer es salir huyendo. De hecho, las reacciones más interesantes del miedo, si ustedes se dan cuenta en la película de Mi pobre angelito, cuando él sentía miedo a este señor que barría las calles, que después se dio cuenta que el miedo era muy mental porque el señor ni era malo ni nada de estas cosas, por eso me encanta este ejemplo. Si recuerdan, él normalmente grita, la cara normalmente cuando no tiene miedo se pone muy blanca porque toda la sangre se va hacia los pies para que pueda uno correr más rápido. ¿Para qué? Para huir. Pero uno también en su diario de vivir puede empezar a huir de muchas cosas de su vida. ¿Por qué? Porque tiene miedo en el fondo a eso nuevo, a eso desconocido, o a que me vuelvan a hacer lo mismo. Y después tenemos otra reacción que es muy interesante del miedo y es luchar, ¿listo? La lucha. Entonces, muchas personas cuando tienen miedo a algo automáticamente van a luchar. Estamos en una reunión de trabajo, por ejemplo, y hay una persona que tiene miedo, que los compañeros se den cuenta que no sabe tanto o que lo pongan entredicho con el jefe o lo hagan quedar mal y esta persona lo que va a hacer de forma automática en la reunión es empezar a pelear. Entonces, el miedo lo que hace es generar lucha, generar una pelea. Lo vemos también en las calles, cuando estamos en medio del tráfico y una persona tiene miedo de algo o tiene tanto nivel como de estrés, ansiedad, pero además esto encapsulado como en miedo de todo lo que ha venido viviendo en su vida, se van a dar cuenta que muchas de esos miedos terminan en lucha. Cuando alguien sale del carro y le empieza a decir al otro, usted por qué se me atravesó, es todo esto tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la lucha. Entonces, ojo porque eso también nos puede llevar a que tengamos consecuencias que no sean tan bonitas. Por eso hoy quiero que veamos el miedo también como desde otra perspectiva para empezar a trabajarlo. Entonces les voy a proponer dos ejercicios el día de hoy. Lo primero es que cuando yo sé que el miedo me va a generar huida o me va a generar bloqueo, recuerde que también el miedo, cuando yo tengo miedo, por ejemplo, a ir a una entrevista o a encontrarme con una persona, el miedo también nos puede estar mostrando que hay algo que para mí es tan importante que necesito que sea en mi nivel de conciencia tan perfecto que por eso es que genero miedo. Es decir, que el miedo lo que nos está mostrando es que algo me importa mucho.
lo que también me puede llevar es a una acción, en vez de una inacción, a una acción de vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Eso por un lado. Pero también quiero que vean el miedo como falta de información. ¿Listo? Muchas veces cuando yo tengo miedo es porque me hace falta información. Entonces yo salgo huyendo de una relación porque no conozco muy bien a la persona. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Pues conocer mejor a la persona. Yo salgo, me genera un bloqueo o algo que estoy viendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues obviamente no me hace falta información. Y aquí quiero ponerles un caso personal, porque ahorita vamos a hablar mucho de la estrategia que yo utilicé para sanar los miedos, y yo tenía 18 miedos que los tuviera monitoreados, porque uno de los ejercicios que hacemos en temas de felicidad es, paso número uno, haz una lista de los miedos que tengas. Y hay miedos que son racionales y miedos que son súper irracionales. Y yo, por ejemplo, tenía un miedo muy profundo a prender el gas para que el agua me saliera caliente. Si el gas se apagaba, no, me bañaba con agua fría, no había posibilidad que yo prendiera eso, porque yo pensaba que si lo prendía, algo conectado en mi cabeza y yo pensaba que toda la casa se iba a explotar. Entonces, claramente tenía que llamar a alguien, en ese caso era mi papá, o alguna persona que me ayudara para que prendiera el gas. Una cosa tan sencilla como encender un interruptor. Pero era tanto que generaba un bloqueo, no lo hacía. Entonces, ¿qué me hacía falta a mí? Información. También les doy el caso de Karen, que Karen es una de mis coaches que en este momento está planeando su viaje que se va a ir en Vespa, se va a ir en moto desde Bogotá hasta Estados Unidos. Y claramente que le genera mucho miedo, pero miren que este miedo está generado por falta de información, cómo es el trayecto, dónde voy a estar, con quién me voy a encontrar, cuánto dinero tengo que llevar y si me enfermo, qué sucede, y si me para la policía, qué sucede y dónde voy a dormir y todas esas cosas. Entonces necesitamos encontrar a personas que hayan hecho ese mismo trayecto o uno similar para que nos den información y ella esté más tranquila para darle seguridad. La información nos da seguridad, la información nos ayuda a sanar los miedos. Por eso, una de las cosas y el primer ejercicio que les propongo es, si sienten que algo tiene miedo, que algo les da miedo, busquemos información. Hay algo que no sé, busquemos información. Y la segunda, que tiene que ver un poco más con los miedos, así cuando surgen de forma súper mental, es la siguiente dinámica y les voy a mostrar un poquito lo que yo hice conmigo misma para poder sanar los miedos. Entonces voy a compartirles aquí un momento pantalla porque esto tiene obviamente una herramienta que es una distribución que yo creé para podérselas mostrar a todos ustedes. Bueno, mientras que me carga, les voy a ir contando. Paso número uno que nosotros tenemos que generar es una lista de miedos. Súper importante que hagamos esa lista de miedos porque vamos a empezar esos miedos. Primero, la lista nos ayuda a identificarlos y lo segundo que nos ayuda es a poder priorizarlos. Entonces, si hay miedos que no me afectan mi diario vivir, pues esos no los voy a priorizar. Ejemplo, yo le tengo miedo a las culebras, pero si no trabajo en Nat Geo y no estoy todo el tiempo en un zoológico, pues no es problemático. Sí podría ser problemático si le tengo miedo a viajar y tengo que tomar avión todos los días, o si tengo miedo a hablar en público, o si tengo miedo a conocer gente nueva porque me da miedo que me rechacen. Todo este tipo de cosas, eso sí serían prioritarias, entonces yo lo que voy a hacer es en mi lista de miedos, voy a empezar a priorizarlas. Es súper importante eso por ese lado. Bueno, vamos a empezar por esta herramienta porque esta herramienta a mí me encanta. Es una herramienta que yo creé para poder sanar los miedos y que la idea es que ustedes puedan utilizarla porque de verdad es muy fácil, es muy fácil. Entonces, esta herramienta a mí me gusta mucho porque vamos a empezar con esta primera slide, que es los miedos existentes. Por eso es súper importante hacer una lista de miedos, porque con esa lista yo los voy a priorizar y los voy a poner en esta primera columna y después los voy a transformar. Pero primero tengo que hacer conciencia, ¿listo? Entonces, por eso primero la lista y después vamos a analizar uno por uno. Yo tenía 18, acá solamente puse dos, y normalmente yo empecé priorizando los 10 primeros, pero es súper importante que acá pongamos nuestros miedos. Bien, entonces, miedo a tomar un taxi. Entonces, yo antes tenía mucho miedo a tomar un taxi porque alguna vez alguien, y miren la creencia, alguien por ahí me dijo en mi vida que el 50% de los taxistas eran malos, lo iban a robar a uno, eso le iba a pasar a uno una tragedia. Entonces, si por algo de la vida algo sucedía y me tocaba tomar un taxi en la calle, ustedes no se imaginan, yo entraba en el vehículo y estaba sufriendo todo el trayecto. Mirando el señor cuando se metía la mano al bolsillo, porque manejaba por ahí, porque se metía por esa calle, o sea, una cantidad de cosas porque yo pensaba que en cualquier momento, y mi pensamiento es, me van a robar. Eso que generaba la sensación de angustia a punto tal que llegaba un momento donde sentía tanta angustia estando en el vehículo que yo le decía al señor, pare, y yo, reacción, huía, me bajaba del taxi, tome su plática y me voy.
Entonces, eso lo hice muchas veces hasta que yo dije, pero Dios mío, ¿esto qué está pasando? Y ya sí me estaba afectando muchas áreas de mi vida porque entonces no terminaba llegando a una reunión porque había tenido esta situación con los taxistas. Entonces, ya vamos a ver cómo lo trabajamos. Y después también puse uno que es muy común en las personas y es el fracasar en la vida. Entonces, aquí alguien nos dijo que para ser exitoso tocaba ya cuando uno tuviera tal edad tener la casa, el carro, la beca, el trabajo, no sé cuántos trabajadores o estar en una empresa y que ya estuviera ganando tanto sueldo. Eso obviamente genera la sensación de, ay no, y si no logro esto, entonces soy un fracaso, lo cual genera mucha ansiedad y angustia y termina uno huyendo o bloqueándose. ¿Listo? O inacción completamente. Entonces aquí les propongo es cómo vencer los miedos, es cómo nosotros vamos a transformar esto. Entonces aquí sigue estando en la primera columna como el miedo existente, aunque después yo les cambiaba los nombres. Aquí vamos a tener nueva creencia. Entonces, listo. Algo muy interesante y es que cuando yo estaba mirando lo de los miedos empezaba a analizar si eso me había ocurrido a mí o se lo había escuchado a alguien más, porque también determinar si el miedo viene de uno, de algo que le ocurrió o de una experiencia propia o de alguien que a uno le contó es diferente, un poco como la reflexión que nosotros podemos llegar a hacer al respecto, pero volvemos todo siempre a esta herramienta. Aquí necesito crear una nueva creencia. En este caso es que yo atraigo a personas buenas todos los días, es decir, que no importa el taxi en el que yo me vaya a subir, siempre me voy a encontrar con personas buenas. Eso hace que genere una declaración positiva. Entonces, si se dieron cuenta, aquí venimos de creencia, pensamiento, sentimiento, aquí vamos a estar en nueva creencia, declaración positiva, emoción y acción. En cambio, aquí teníamos reacción. Y en este caso, entonces, la declaración positiva, si el universo conspira a mi favor, la emoción obviamente va a ser la gratitud y al final terminaba conectando. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas con las que yo hablo hoy en los taxis que terminan siendo suscriptores del canal de YouTube, por ejemplo, porque hablamos de algo y de pronto tengo la herramienta y le digo, vaya y vea el canal de YouTube. Entonces terminé fue conectando con gente que en el principio, si se dan cuenta, el mío creaba distanciamiento. En los segundos les voy a invitar que ustedes también hagan ese ejercicio. Entonces, cuando yo aprendí esta nueva creencia de el fracaso no existe, solo existen resultados que siempre, siempre, siempre me van a llevar al éxito, eso me llevó a que tuviera una declaración positiva en gracias universo por esta extraordinaria vida que me tocó, porque todos los días aprendo en mi camino. Obviamente sentía gratitud, obviamente empecé a generar muchísimos resultados positivos en mi vida. Entonces, esta herramienta de trabajar los miedos es súper linda, es súper potente. Recordar entonces el procedimiento. Uno, lista de miedos. Número dos, analizarlos. Analizar si esos miedos nos están mostrando cuál es la creencia, cuál es el pensamiento, cuál es el sentimiento y cuál es la reacción que estoy teniendo. Y después hacer una modificación. Y esa modificación va dada por una nueva creencia, una declaración positiva, una emoción y una acción. Recordar que en muchos casos, cuando tengo miedo, es falta de información. Así que lo que necesito es buscar a aquellas personas que ya pasaron por esa situación para que me den información o también buscar en internet. Recuerden que en este canal de YouTube de Pilar Ibáñez les comparto herramientas para nuestro día a vivir, para que ustedes puedan cumplir sus sueños y sus metas y sean felices. No se les olvide suscribirse al canal y si hay una persona que necesita esta herramienta, súper importante, compartirla. Un abracito.